Bueno, en esta clase vamos a resolver un modelo de examen que me han pasado para practicar, así que vamos a resolverlo y vamos a ver qué tan difícil les pueden llegar a tomar el segundo parcial. En primer lugar, vamos a ver que tenemos una función que tenemos que aplicar las reglas generales de derivación, que eso implica aplicar los cuatro pasos para poder derivar una función. Como ven ahí, la función es una función fraccionaria que dice igual, a poner 1 igual a 4x al cuadrado menos 16 sobre x menos 2. Parece una función fraccionaria a simple vista, pero es una función escondida, porque acá esto lo que puedo hacer primero es simplificarla y luego resolver aplicando los cuatro pasos. Como el ejercicio no dice nada de resolver sin simplificar o lo que sea, me da la libertad a mí de poder simplificar la función y luego aplicar los pasos. Verán que es súper fácil. Acá primero puedo sacar factor común 4, es decir, que la función me va a quedar igual a 4 por x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Y ahora puedo aplicar diferencia de cuadrado, o sea que me va a quedar igual a x menos 2 por x más 2 y el 4 acá adelante, ¿no? Este 4 de factor común. Todo sobre x menos 2. ¿Y qué pasa? Tengo una x menos 2 acá y otra acá, las puedo simplificar. Por lo tanto, la función realmente es 4 por x más 2. Súper fácil. Ahora lo que podemos hacer es la distributiva del 4 luego, 4x más 8, y ya tenemos la función para derivar por regla general, perdón. Re fácil. Es una función lineal, así que no vamos a tener complicaciones. Primer paso, eh, incremento la función. Y más delta de i igual a 4 por x más delta de x más 8. Segundo paso, le restamos la función original. Menos i igual a 4x más 8. Entonces, esto me da. Y con eso se pueden cancelar y me queda delta de i igual a 4 por x, 4x, 4 por delta x, 4 delta x, más 8, menos 4x más 8. Acabando el paréntesis porque este menos afecta a toda la función. Podemos simplificar, perdón, cancelar términos antes de seguir. Este 4x con este 4x y este 8 con este 8. Me queda 4 delta x. Ahora sí, pasamos al tercer paso, que es dividir todo por delta x. Divido de este lado, divido de este lado. Si divido acá, puedo simplificar estos dos delta x y puedo aplicar el cuarto paso. Cuarto paso, que es calcular el límite. Límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Es decir, el límite cuando delta x tiende a cero de 4. El límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero es la derivada de la función. Y el límite de una constante, ya sabemos por propiedades de límites, que es igual a la misma constante. Por lo tanto, la derivada de la primera función es 4. ¿Sí? O sea que lo doy como consejo. Primero, si ustedes tienen un producto entre funciones, apliquen la distributiva, miren si pueden simplificar, como en este caso, evalúen la función antes de empezar a aplicar los pasos, porque a veces la función parece fea, pero en realidad, si la simplificamos, nos queda una función fácil y nos ahorra mucho tiempo. ¿Qué hacer la función? Imagínense si tendríamos que hacer la función 4x al cuadrado menos 16 sobre x menos 2. Y vamos a hacer un montón de pasos algebraicos que nos ahorramos si simplificamos la función. Seguimos con otro ejercicio. Ahora vamos a derivar esta función que estamos viendo por tabla y propiedades. Así que vamos a ver con qué tipo de función estamos tratando. En el primer caso tenemos un producto de dos funciones, de una función seno y de una función coseno. Por lo tanto, si tenemos el producto de dos funciones, vamos a utilizar la fórmula u por b. Entonces, la derivada de u por b, vamos a escribirla acá, u por b,
La derivada de u por b es u derivada por b sin derivar más b derivada por u sin derivar. Por lo tanto, tengo que tener una función que se va a llamar u y otra función que se va a llamar b. U entonces es seno cuadrado de x cuadrado de 2x. Ese cuadrado lo puedo escribir así para que no lo entiendan mal y trabajemos la función de esta forma que es más fácil. O sea que el cuadrado le puedo poner al seno, puedo cerrar entre paréntesis y decir que está al cuadrado, porque es una función trascendente y sabemos que el cuadrado es para el seno y no para el 2. Y lo mismo para el coseno. Vamos a escribir el coseno como coseno de 3x al cubo. Y vamos a derivar tanto u como b. La derivada de u, para derivar esto, lo tenemos que derivar como u a la n. Si ustedes buscan en la tabla u a la n, la derivada de u a la n es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. ¿Sí? Así que vamos a utilizar esa fórmula. La fórmula dice n, o sea, 2, por u, ¿cómo está? O sea, seno de 2x a la n menos 1. O sea, que sería que esto va a estar a la n menos 1. 2 menos 1, 1. Lo ponemos para que se entienda y seguir la fórmula. Por la derivada de u. O sea, la derivada de lo que tengo adentro. Pero acá tengo seno de u también. Porque tengo, no, la x no está sola. Entonces, no la puedo derivar como seno de x. Tengo que derivarla como seno de u. La derivada del seno de u es coseno de u, o sea, coseno de 2x por la derivada de lo que está dentro. Es decir, por la derivada del 2x, que es 2. O sea que acá aplicamos tres derivadas sucesivas. Tenemos u por b, u a la n y seno de u. Entonces me va a quedar de esta manera. Ahora vamos a pasarlo en limpio. Vamos a escribirlo acá abajo, entonces ya nos queda todo seguido. La derivada de u entonces es 2, este 2 lo puedo multiplicar con este 2, 2 por 2, 4 seno de 2x por coseno de 2x. Yo no pongo elevado a la 1 porque es obvio. Vamos ahora por b. Vamos a escribirlo con otro color. b es coseno de 3x al cubo. Lo mismo, u a la n. Vamos a derivar entonces. Esto me va a quedar n, 3, por u a la n menos 1. Acá sí, 3 menos 1 me da 2. Por la derivada de lo que tengo adentro, o sea, la derivada del coseno de 3x. Y otra vez aplicamos la fórmula, la derivada del coseno de u. La derivada del coseno de u es menos seno de u menos seno de 3x por la derivada del argumento, es decir, por la derivada de 3x que es 3. Si pasamos en limpio, esto me queda 3 con este menos y con este 3, me queda menos 9 coseno de 3x al cuadrado por el seno de 3x. Parece un poco engorroso, pero cuando lo estén haciendo en su cuaderno, se van a entender y van a entenderlo mejor. Traten de hacerlo paso a paso. Si quieren, ponen la fórmula en cada lugar para no perderse. Pero como esto ya es un repaso, debo entender que ustedes ya fueron practicando estas funciones. Bien, ya tenemos u derivada, b derivada, u y b. Así que ahora podemos aplicar la fórmula general. Entonces, la derivada de esta función me va a quedar u derivada, que es lo que sacamos recién acá, 4 seno de 2x por el coseno de 2x por b sin derivar, o sea, por el coseno de 3x al cubo. Más, bueno, acá no me va a alcanzar, voy a escribirlo abajo, más b derivado, lo que sacamos recién, menos 9 coseno, todo eso. Como tiene un menos, lo vamos a escribir entre paréntesis, menos 9 coseno de 3x al cubo, no al cuadrado, perdón, por el seno de 3x.
Bueno, nos quedó así la función. No podemos simplificar, no podemos agrupar términos porque no son ningunos iguales. Lo único que podemos hacer es, bueno, acá más por menos me queda menos, pero nada más, ¿sí? Así que ahí termina la función. Voy a escribirla de vuelta, pero cambiándole el signo acá y listo. Ahí está. Y ahí tenemos la función eh, derivada del primer caso que estamos viendo. Vamos a pasar ahora al segundo caso, que dice igual a 1 sobre, vamos a ver, x al cuadrado más 2x más 4. X al cuadrado más 2x más 4. Bueno, esto es fácil, porque para derivarlo vamos a usar u sobre b. Entonces, tenemos que u vale 1 y b vale x al cuadrado más 2x más 4. La derivada de 1 ya sabemos que es 0, y la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 2x es 2, y la derivada de 4 es 0. Listo, ya tenemos las derivadas, así que podemos aplicar la fórmula de u sobre b. La derivada de u sobre b es u derivada por b sin derivar menos b derivada por u sin derivar. Todo sobre b al cuadrado. Bien, ahora 0 por lo que sea me va a dar 0, así que no lo escribo. Y acá todo esto por 1 me da lo mismo. Por lo tanto, me queda menos 2 menos por más, menos 2x, menos por más, menos 2 sobre x al cuadrado, más 2x, más 4 al cuadrado. Y ahí tengo la segunda derivada, la segunda función derivada. Bien, ya tenemos las derivadas de las funciones, así que lo único que nos queda eh, por ver es puntos máximos y mínimos en cuanto a análisis de funciones. Después vamos a pasar a funciones económicas. Bien, vamos ahora a hacer un análisis completo de esta función. ¿Qué implica hacer un análisis completo de una función? Implica obtener puntos máximos y mínimos relativos de la función, implica obtener intervalos de crecimiento y de decrecimiento, de encontrar los puntos de inflexión de una función y de encontrar los intervalos de concavidad y convexidad de la función. Luego, para verificar todo lo que se expresó analíticamente, deberíamos graficar la función y comparar que todos nuestros puntos coordenados y nuestros intervalos coincidan con el de esa función, que justamente la que vamos a analizar ahora es una función cúbica. Eh, la única cosa que por ahí les puede hacer ruido es que es un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un punto dentro de la función donde la misma cambia de concavidad. Si pasa de ser cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Eso igual lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte del análisis de la concavidad y de los puntos de inflexión. Vamos a empezar con puntos máximos y mínimos. Para eso vamos a utilizar el criterio de la primera derivada. Pueden usar cualquiera, ya sea el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada, pero considero que el criterio de la primera derivada por ahí es más seguro que el de la segunda. Bueno, en primer paso vamos a derivar la función. Entonces, derivamos la función y me va a quedar cx al cuadrado menos 18x más 12. Ahora, lo que podemos hacer es el segundo paso, que es igualar a 0. 6x al cuadrado menos 12, perdón, menos 18x más 12
igual a cero. Y ahora tenemos que despejar la x. Como es una función cuadrática, vamos a tener que aplicar la resolvente para poder encontrar los valores. Yo ya lo hice en un cálculo auxiliar y me dan que los valores de x son 1 y 2. Entonces, apliqué la resolvente en la calculadora y me queda que estos son los valores de x, ¿sí? Despejándolos. Estos valores que encontré de x se llaman puntos críticos. Y son los puntos, o posibles puntos, donde la función tendrá un punto máximo relativo o también podrá tener un punto mínimo relativo. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata. Bueno, una vez que tenemos los puntos críticos, vamos a analizarlos a estos puntos críticos por izquierda y por derecha de la primera derivada. Es decir, tomo la primera derivada de la función, valúo el primer punto crítico, que es el más chiquito, menos 1, por izquierda, y lo valúo por derecha. Siempre primero por izquierda y después por derecha. Por izquierda del 1 puedo tomar un valor, por ejemplo, el 0, y entonces valúo el 0 en la derivada de la función. 6x al cuadrado menos 18x más 12. Lo valúo acá, el 0. Entonces, este me da 0, este me da 0 y me queda el 12. Por lo tanto, es positivo. Perdón, positivo acá. Solo le puse un 0. Positivo. Ahora vamos em, con el número entre mayor, perdón, a la derecha del 1, mayor que 1. Pero hay que tener cuidado porque el segundo punto crítico es 2. Está muy próximo al 1. Entonces, no le puedo dar 2 porque la derivada en 2 me va a dar 0. Y tampoco le puedo dar números mayores que 2 porque eso ya corresponde a la derecha del 2 y no a la derecha del 1. Así que le tengo que dar un número entre 1 y 2. Vamos a darle 3 medios, que es 1,5. Entonces tengo 6 por, vamos a escribirlo porque acá no sé cuánto da 3 medios al cuadrado, menos 18 por 3 medios, más 12. Vamos a resolverlo, a ver cuánto nos da. Bueno, nos da menos 1,5, que es negativo, así que ponemos un menos. Eh, a veces si tenemos poco tiempo, un truco es, bueno, se cambia a positivo, acá lo seguimos con negativo, en la lógica no, pero hay que comprobar siempre, porque a veces puedo equivocarme en los signos y acá donde era positivo en realidad era negativo y por lógica acá puse el signo contrario y puede estar todo mal. Entonces hay que controlar igual. Entonces tengo más y menos. Si pasa de más a menos, teníamos un punto máximo. Bien, ya tenemos el primero. Vamos a valorar ahora por el segundo. O sea, por 2 por izquierda y 2 por derecha. El 2 por izquierda es lo mismo que el 1 por derecha. Así que valúo por el mismo número. 6 por 3 medios al cuadrado menos 18 por 3 medios más 12. Por eso es importante que escriban primero el número más chico y después el más grande, así el del medio son iguales y ya los puedo escribir y me ahorro también tiempo en hacerlo. Y ahora reemplazo por 3. 6 por 3 al cuadrado menos 18 por 3 más 12. Bueno, ya sabemos que no es un número positivo porque este es positivo, positivo, así que es un número positivo. Por lo tanto, si pasa de menos a más, tenemos un mínimo. Bien, ya tenemos qué pasa en cada uno de los puntos. Ahora tenemos que encontrar la coordenada de ese punto, o sea, la coordenada del punto máximo y la coordenada del punto mínimo. El punto máximo estaba en 1 para x y para ahí tengo que buscar el punto mínimo, estaba en 2 para x y em, y para ahí tengo que buscar. Es decir, ¿qué significa que tengo que buscar? Tengo que reemplazar el 1 y el 2 en la función original, en esta función, acá, y el resultado que me da es el que va en este punto de coordenadas. Para 2 es 0 y para 1 es 1, ¿sí? Ahí los dejo marcados, entonces ya lo tenemos. Bien, ya tenemos los puntos máximo y mínimo de la función.
aplicando el criterio de la primera derivada. Ahora vamos a pasar a intervalos de decrecimiento y decrecimiento. Entonces, intervalos. Bien, para eso vamos a hacer una tablita en donde, bueno, se van a hacer mejor más prolijo. Vamos a marcar los dos puntos que encontramos recién, punto máximo y mínimo, y eh, vamos a ver qué pasa con la función entre esos intervalos. Entonces acá ponemos intervalos, acá ponemos la función derivada, y acá vamos a poner si crece o decrece. Los puntos eran 1 y 2. Entonces ponemos esos puntos arriba de cada uno de las columnas verticales y acá vamos a escribir los intervalos. Tenemos desde menos infinito hasta 1, de 1 hasta 2 y de 2 a infinito. Aquí abajo tenemos que poner los signos de la derivada en estos intervalos. Pero ya hicimos eso. Si ustedes miran acá, lo hicimos. Miren, acá pusimos la derivada en valores menores que 1. Por ejemplo, en 0 nos da positivo. Por lo tanto, acá va un positivo. Entre 1 y 2 también hicimos porque usamos el 3 medios. Entonces me da negativo, por lo tanto acá va negativo. Y acá usamos el 3. Nos da positivo, así que acá va positivo. Por lo tanto, si es positivo, crece. Acá decrece y acá crece. Entonces, intervalo de crecimiento, tenemos desde menos infinito hasta 1 y de 2 a infinito. Y el intervalo de decrecimiento es de 1 a 2. Bien, ya tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Todos son intervalos abiertos, porque en el 1 y el 2, por ejemplo, la función es constante. Entonces, en esos puntos no se toma como si la función crece o decrece. En esos puntos la función es constante por el análisis de funciones que estuvimos viendo en las clases anteriores. Bueno, vamos ahora a sacar puntos críticos, perdón, puntos de inflexión. Voy a volver a escribir la función, entonces me queda a mano 2x al cubo menos 9x al cuadrado más 12x menos 4. ¿Sí, no? Vamos a verlo por las dudas. Sí. Bueno, vamos a empezar entonces a calcular puntos de inflexión. Y para eso vamos a utilizar el procedimiento para encontrar puntos de inflexión. ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es derivar la función. Entonces la vamos a derivar. 6x al cuadrado menos 18x más 12. Segundo paso, tengo que derivar por segunda vez, o sea que derivamos de vuelta. 12x menos 18. Tercer paso, igualamos a 0 y despejamos la x. 12x menos 18 igual a 0. Despejo la x, es que el restando pasa sumando y el otro pasa dividiendo. Entonces me queda que x es igual a 3 medios. Si lo divido por 6, 3 medios. Simplifico por 6 a cada uno, me da 3 medios. Bien, ya tengo este punto, que este punto no se llama punto crítico acá. Acá se llama posible punto de inflexión. ¿Sí? Bien. El cuarto paso es derivar por tercera vez. O sea que a la función segunda derivada la derivamos por tercera vez. Que sería la derivada de 12x es 12 y la de 18 no, es 0. Quinto paso, evaluamos en la tercera derivada lo que encontré en
en el paso 3. O sea, evalúo el 3 medios en la tercera derivada. Como no tengo dónde evaluarlo, termina ahí porque no tengo una X para reemplazar este 3 medios. O sea, que el 12 sigue siendo 12. Una vez que tengo esto, bueno, tengo que ver si el número es mayor que cero o menor que cero. En este caso es un número mayor que cero. Como es un número mayor que cero, entonces voy a obtener un punto de inflexión de primera clase. ¿Qué significa? Y esto es muy importante, saber que si el número es mayor que cero, entonces tengo un punto de inflexión de primera clase. ¿Qué significa eso? Que la función es primero cóncava y luego pasa a ser convexa. Tiene como esta forma. Ahora, si hubiese sido menor que cero, supongamos aquí un número menor que cero, entonces el punto de inflexión es de segunda clase. ¿Qué quiere decir que sea de segunda clase? Que primero es convexa y luego es cóncava. Bien, entonces en nuestro caso es de primera clase. Ahora tenemos que saber cuál es el punto S. Sabemos que existe un punto de inflexión en 3 medios para X, pero no sé cuánto para Y. Otra vez reemplazo este 3 medios en la función original y veo cuánto me da. A mí me da un medio. Así que ahí tengo el punto de inflexión. Ahora nos queda solamente ver los intervalos de concavidad y de convexidad de la función. Bueno, vamos ahora a calcular el intervalo de concavidad y convexidad, que también es súper fácil una vez que sacamos el punto de inflexión. Entonces, intervalo de concavidad y convexidad. Debo entender que conocen que una función, cuando hablo de una función cóncava, estamos hablando de una función que tiene como una forma de montaña, y cuando hablamos de una función convexa, estamos hablando de una función que tiene forma de U. Bueno, para el intervalo otra vez hacemos una tablita, esta vez un poco más chica, donde vamos a tener intervalos. Acá vamos a tener la segunda derivada de la función, y acá si es cóncava o convexa. El punto es 3 medios. ¿Por qué? Ese es el punto de X, ¿no? Entonces tengo desde menos infinito hasta 3 medios y de 3 medios a infinito. Lo que escribimos hoy acá arriba de primera clase no es muy útil para saber qué signo van acá. Si ustedes miran, acá nosotros dijimos que tiene un punto de inflexión de primera clase, es decir que mi punto de inflexión se encuentra en este punto azul que estoy marcando. Por lo tanto, del punto azul para la izquierda es cóncava y para la derecha es convexa. Entonces, si es cóncava hacia la izquierda, significa que tiene un signo negativo. Por lo tanto, acá va un negativo. Y a la derecha es convexa, por lo tanto, tiene un signo positivo. Y ya tenemos los dos signos que necesitamos. Y sabemos que entonces a la izquierda es cóncava y a la derecha es convexa. Entonces, si siguen esta regla de la primera clase y segunda clase, ya pueden sacar estos signos. Si no, buscan un número entre menos infinito y 3 medio, por ejemplo, 0, y acá pueden tomar el 3 y lo evalúan en la segunda derivada y les dan estos dos signos. Les va a dar el mismo signo, ¿sí? Pueden hacerlo de las dos formas y le dan los mismos. Bueno, ya tenemos el intervalo de concavidad y convexidad, así que eso es todo el análisis de funciones. Acá les voy a pegar el gráfico para que lo tengan eh, y marcar los puntos estos que fuimos encontrando en esta solución. Bien, vamos al último ejercicio práctico de esta práctica de examen, que dice, da la función de costos 0,01x al cuadrado más 5x más 500, determinar el dominio para cual la función tenga sentido económico. Acuérdense que las funciones económicas siempre están definidas en el primer cuadrante de, eh, del eje cartesiano, de los ejes cartesianos, ¿sí? Cuadrante 1, 2, 3, 4, siempre está definido en el primer cuadrante, porque ahí son los valores donde la función económica tiene sentido. Pero también puede ocurrir que existan funciones que están definidas, por ejemplo, económicas, ¿no? Funciones económicas
que están definidas en el cuarto cuadrante. Eso también puede ocurrir, porque a una determinada cantidad de X podemos tener números negativos de ganancia o costos negativos, perdón, ganancias negativas, que son pérdidas, puede ocurrir también. Entonces, podemos tener también algunas funciones que están definidas en el cuarto cuadrante. Pero como acá nos pide el dominio, entonces vamos a decir que el dominio de la función económica siempre son los x mayores o iguales que cero. Es decir, que el dominio de la función es x, tal que x pertenece a los reales y x es mayor o igual que cero. Porque al ser una función económica no tiene sentido evaluar unidades negativas porque nunca se producen menos 500 unidades, siempre son valores positivos o cero. Entonces ya tenemos el primer punto. El segundo punto nos pide calcular el costo medio, que escribe así, y el costo marginal, ¿sí? Que escribimos así. Ya sabemos que en economía lo escribimos de otra forma. Acá escribimos como costo medio total y acá lo escribimos como costo marginal, pero lo mismo. El costo medio total o el costo medio es dividir a cada uno de estos términos por las cantidades, que en este caso las representan con x. Entonces sería 0,01 x al cuadrado dividido x más 5x dividido x más 500 dividido x. Por lo tanto, esto me va a quedar 0,01 x más 5 más 500 sobre x. Y acá tengo mi función de costo medio. Y la función de costo marginal, lo que tenemos que hacer es derivar la función. Así que si derivamos la función, tenemos la función de costo marginal. Por lo tanto, esto me va a quedar 0,02x más 5. Y esa es la función de costo marginal. Lo que nos pide después es encontrar el mínimo y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función de costo medio, ¿sí? O sea, de esta función. Vamos a ir a resolver.